¿Qué tal, amigos del CONACES 2020? Pues soy Alejandra Cerezo y estoy con Ana Cristina Olvera, sus presentadoras de todo el Congreso, complacidas de poder presentarles en esta ocasión a Octavio Ornelas Díaz, quien, déjenme decirles que tiene una trayectoria impresionante. El ingeniero Octavio Ornelas es coordinador de nave espacial en el Centro de Control Satelital de Iztapalapa. Además, es el responsable de asegurar y mantener el óptimo funcionamiento de los satélites Bicentenario y Morelos 3. Ahí nada más, para que lo vayan conociendo en esta entrevista magnífica. Así es, muchísimo gusto nos da, Octavio, que estés con nosotros. Ale, me da mucho gusto saludarte como siempre. Y bueno, si querían de verdad conocer a un mexicano que pues maneja naves espaciales, aquí lo tienen. Sí existe y es Octavio. Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, queremos preguntarte que nos cuentes sobre tu proceso de formación. Seguramente ahorita todas las que nos están viendo y los que nos están viendo se están preguntando qué formación tuvo que pasar este ingeniero mexicano para finalmente pues, operar los satélites mexicanos Bicentenario y Morelos 3. Ok, bueno, primero muchas gracias por el espacio, muchas gracias por voltear a ver los esfuerzos que hemos hecho para estar aquí contribuyendo en este medio y en esta rama. Y bueno, mi formación comenzó en el Instituto Politécnico Nacional, estudié en el CET 1, Walter Cross Buchanan, ahí tomé la carrera técnico profesional en automatización y control eléctrico industrial. Después estudié en ESIME, la carrera de control y automatización, y soy ingeniero egresado de CIME. Después de eso, pues ya saben, todos salimos pensando que sabemos muchísimas cosas y que podemos hacer cambiar el mundo y todo, y pues nos topamos con pared y nos damos cuenta que no es así. Entonces, por mi parte, tomé algunos cursos de programación, de management, y hasta que se presentó la oportunidad, apliqué a este trabajo, no a esta posición, pero a Mexat como tal, ¿para qué? No sabía para qué, porque no había todavía definido nada. Pero bueno, mi formación fue esa. Me encanta cómo eres un ejemplo de un mexicano exitoso en este ámbito espacial y creo que a lo largo de tu trayectoria a lo mejor tuviste que enfrentar algunos retos. Entonces, ¿crees que puedas contarnos cuáles son esos retos a los que te has tenido que enfrentar para poder posicionarte como lo que eres ahora, un profesionista en el sector espacial en nuestro país? Bueno, creo que como profesionista nunca debemos de dejar a un lado el seguir aprendiendo, porque al final los retos se presentan día a día. No porque tengamos un conocimiento o alguna formación en algo en particular, significa que somos expertos. Entonces el reto se encuentra día a día con las actividades que son relacionadas a lo que nos gusta, pero que jamás en la vida lo habíamos visto de la misma manera. Entonces, el reto como tal es tener una mente abierta todo el tiempo y ampliar la visión para poder resolver los problemas. Ese es el reto importante que hay que vencer. Octavio, y bueno, esto de controlador de nave espacial, pues yo creo que todos nos imaginamos pues a los Star Wars, ¿no? Y alguien manejando una nave espacial o algo así. Pero cuéntanos qué hace un controlador de nave espacial y qué es lo que hacen específicamente los satélites Bicentenario y Morelos 3. Mira, primero me gustaría resaltar la labor de controlador de satélites, porque a lo mejor es algo que todos vemos como, no sé, en el sector espacial se ve como el obrero de los satélites, ¿no? Pero la realidad es que el controlador tiene muchísimas tareas que hacer de manera simultánea. Tiene que monitorear todos los puntos de telemetría críticos de la nave, bueno, en general todos, pero se tiene que enfocar en críticos. Y te estoy hablando que un satélite tiene alrededor de 3000 puntos de telemetría, entonces lo que es un trabajo de controlador espacial, más que estar viendo navecitas y cosas que podríamos imaginarnos como un videojuego, estás viendo pantallas con un montón de números y otras pantallas con un montón de gráficas. Entonces, un controlador llega a desarrollar la habilidad de que sin necesidad de poner atención en un punto en particular, solo con voltear dices, eso no está bien. Y entonces
El controlador es el primer contacto con el comportamiento del satélite y su labor es tan importante porque si él no se da cuenta de que algo está sucediendo, no se puede resolver. Entonces, eso es lo que engloba el trabajo de controlador satelital y así es como se ve un montón de pantallas y un montón de números, nada más. Wow. ¿Y qué se hace en MEXAT? Ah, ok, lo que hacemos aquí es controlar el satélite como tal. Se me olvidó responder la pregunta de qué es lo que hacen los satélites. Ok, tenemos dos satélites. Uno que se llama Bicentenario, que es conocido como el sistema FSS. El otro es Morelos 3 y es un sistema MSS. El Bicentenario es un sistema fijo. Entonces, él solamente funciona, un ejemplo así, digamos, muy sencillo, es un espejo que está a 36,000 kilómetros de distancia y yo le mando una señal y él la regresa. Entonces, esa señal yo la voy a mandar por una frecuencia y quien pueda leer esa frecuencia va a cachar la señal. Así es como funciona ese satélite. El satélite Morelos 3 es un poco más complicado. Él funciona hace un reuso de frecuencias. Entonces, ese reuso de frecuencias, digamos que baña toda la huella y baña México, baña el mar patrimonial, baña también Belice, algunos países de Centroamérica. Entonces, lo que hace este satélite es que al ser móvil, yo puedo utilizar una handheld, que es como un teléfono celular, un smartphone, y puedo hacer llamadas de ahí, de cualquier parte donde haya cobertura. La diferencia es que este satélite no es decir, la comunicación no es directa de usuario a usuario, sino la comunicación llega al satélite, pasa por el gateway, que es aquí en Iztapalapa en este caso, sube al satélite y va con el usuario final. Esa es la diferencia de los dos satélites. Y el satélite Morelos 3 tiene un sistema muy novedoso, o al menos fue muy novedoso en el tiempo que se diseñó, que se llama GBBF, que es justo el reuso de las frecuencias. Wow, pues la verdad que todos esos términos no los manejo yo, pero es sumamente interesante estar escuchando a un controlador de vuelo satelital. Y con tu experiencia, ¿nos podrías decir por qué es importante que México tenga satélites precisamente? Sé que ha habido muchos debates de por qué México tiene satélites y no atiende también otros problemas, pero sé que es importante. Desde tu perspectiva, ¿por qué México sí debe tener satélites? Como sabemos, los satélites pueden tener un montón de utilidad, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de satélites. En este caso, los que manejamos aquí en MEXAT son satélites de comunicaciones. Pero también tenemos, bueno, no tenemos, pero hay satélites de percepción remota, ¿no? Que podrían servirnos también muchísimo. ¿Para qué? Para hacer monitoreos. Tenemos mucho mar, por decirlo. Entonces, sería óptimo para nosotros poder, eh, monitorear el movimiento de las naves o, no sé, el tráfico de drogas o cualquier otra cosa, ¿no? Que podemos monitorear en los puertos. También, algo bien importante es que nosotros somos un país que estamos muy vulnerable a al comportamiento de la naturaleza, ¿no? Entonces hay muchos terremotos, hay ciclones, hay huracanes, hay cosas que afectan mucho las comunicaciones terrestres, en este caso la celular, la de teléfono que conocemos cableada. Entonces llega un punto en el que la RF no nos sirve. Entonces, para no perder comunicación, pues necesitamos ese tipo de servicios satelitales, que justamente son los servicios que brinda MEXA, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las que debemos de tener satélites como tal. Aparte, que también nos sirve mucho para la adquisición de datos. Ahora que estamos en esta era donde el Big Data es lo más de todo, no podemos quedarnos atrás. Si queremos desarrollarnos o al menos queremos avanzar o progresar en la tecnología, tenemos que avanzar en el manejo de datos. Y para manejar datos, pues primero tenemos que hacer una adquisición. ¿Y cómo los vamos a adquirir? Pues en este punto, en esta modernidad, necesitamos satélites a fuerza. Buenísimo. Eh,
Octavio, y además, con toda tu experiencia que tienes manejando estos satélites y sabiendo exactamente, pues, qué tan útiles son, cuáles son sus diferentes facetas de utilidad, ¿cuáles piensas que son las áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar más como nación para finalmente consolidarnos como un país desarrollado en el sector espacial? Mira, hay varios puntos que me gustaría resaltar. Primero, el sector aeroespacial es un sector muy cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque a veces es elitista. He tenido la oportunidad de convivir y a veces somos muy elitistas, como no tenemos compañerismo. El ego es algo que ha jugado mucho en contra del desarrollo de esto. Yo me doy cuenta que varios compañeros que trabajaron aquí, después estuvieron en la agencia y en varios lados, siempre platicamos lo mismo, ¿no? Si hacen un concurso para hacer un lanzador, ese concurso lo llevan haciendo, digo, estoy hablando así, hipotéticamente, lo llevan haciendo, no sé, 5 años. Entonces, esos 5 años, la gente invierte recursos e invierte tiempo en hacer lo mismo. Hacen lo mismo, más o menos, no sé, una eficiencia de más o menos 5%, ¿no? Entonces, la realidad es que están desperdiciando, ya se desperdiciaron 5 años. Si lo hubieran hecho la primera vez y los otros 4 años se hubiesen enfocado en hacer algo realmente que sirviera, algo funcional, algo que nos diera o que le diera a la industria mexicana aeroespacial un punch, pues estaría bien, pero lo que hacemos es que yo me inscribo al concurso hoy, pero yo no le paso la información a nadie porque es mío, yo lo gané. O sea, yo soy muy celoso de eso. Aparte, las instancias no dan apoyos como para llevar a cabo un proyecto real. Entonces, esa es otra parte en la que veo que genera rezago en la industria aeroespacial. Además, a veces hay interés, pero el interés es solamente como para, no sé, como una pantalla. Ay, a mí me interesa el ramo aeroespacial, pero ya cuando comienzas, es decir, yo siempre estoy abierto a todo, ¿no? Si alguien me dice, oye, enséñame esto, sí, con gusto. Oye, esto, sí, con gusto. Oye, no sé cómo funciona esto. Entonces yo me he acercado a varias personas que quieren hacer proyectos o estar en la rama aeroespacial y que a lo mejor son muy académicos y les falta una parte práctica, porque es la realidad, o sea, siempre estudiamos, nos enseñan algo y cuando sales la práctica es totalmente diferente. Entonces, cuando yo me he acercado a decirle, oye, mira, si quieres, pues yo te puedo apoyar en esto, yo te puedo ayudar en lo que sea, ¿no? De manera desinteresada, sino simplemente por la pasión de ver que la gente triunfe en el espacio, en algo que tuve la fortuna de formar parte desde hace un tiempo ya. Y pues la realidad es que los chicos no se acercan, ¿no? Es como de, sí, yo me acerco, pero pues el interés está más en que yo tengo 1000 publicaciones de Facebook y todos me dan like y la realidad es que el concepto pues no está. Entonces esas son las barreras que yo veo para el desarrollo. Si nos damos cuenta, las personas que están en un congreso son las mismas que están en el otro congreso y son las mismas que están en el otro congreso y no hay apertura, ¿no? Entonces eso es lo que puedo decir, que nos falta en general compañerismo y empatía por los demás. Wow, qué interesante perspectiva, la verdad, que todo esto desde tu trayectoria y toda tu experiencia es muy importante también darla a conocer para que se siga trabajando en eso. Y ahora que mencionabas justamente a los jóvenes, bueno, pues, ¿tú qué consejo les podrías dar a estos jóvenes que están interesados en realizar una carrera en el sector espacial? Que bueno, tú también eres muy joven, pero a los más jóvenes que apenas van a empezar una carrera, por ejemplo. Ok, lo primordial es prepararse de una manera básica, es decir, las bases, los conceptos básicos, esos deben de estar siempre presentes y bien fundamentados, porque sin eso, pues no podemos avanzar, ¿no? Después, la industria aeroespacial en México, pues está muy limitada, la realidad es que está muy limitada y mi recomendación es que se documenten. Ahora tenemos demasiado acceso a la información, es muy fácil y la idea es documentarse, no solo con datos curiosos de, no sé, cuándo se llegó a la luna, quién fue, o sea, no, cosas que realmente son fructíferas y nos sirven para desempeñarnos en un ambiente laboral. Porque hay veces que para entender
no sé, yo puedo saber quién fue a la luna, todos los astronautas del mundo y puedo saber qué día nacieron y todo, pero la realidad es que eso no me sirve. O sea, lo que me sirve es saber la ciencia que está detrás de eso. Entonces, a lo mejor yo no soy científico, pero quiero, no sé, soy licenciado en mercadotecnia y quiero entrar a la rama de lo espacial. Pues aún con eso debo de conocer un poquito de los conceptos básicos de la rama aeroespacial. No es solamente las ganas, no es solamente la pasión y el corazón, sino también es el conocimiento y la documentación, ¿no? También echarle. Claro. Echarle cabeza. Pues son valiosísimos consejos esos que les das a los jóvenes. Y bueno, y si tú pudieras proyectar un México, un sector espacial en México dentro de 15 años, ¿qué es lo que te gustaría ver? Porque bueno, hemos tardado mucho en llegar al punto en el que estamos, pero creo que la ciencia, la tecnología y las ganas de la gente están acelerando cada vez más estos procesos y yo creo que 15 años es un buen parámetro para imaginarnos lo que nos gustaría ver en el sector espacial mexicano. Pues bueno, me gustaría, en 15 años, me gustaría que los líderes de este sector, tanto gubernamentales como privados, sean personas de mente más abierta de los que tenemos ahora, que les guste arriesgar y que apuesten por los jóvenes y por las ideas, porque muchas veces por ego no pasan las cosas y es la realidad. Entonces, dejando eso, dejando esos prejuicios atrás, creo que en 15 años pudiéramos hacer lo que sea. Aparte, dar apoyos a quien realmente se los merece. Dar apoyos de qué tipo. Si bien lo comentaba con los concursos, ganaste un concurso, perfecto, vamos a capitalizar esto, ¿no? Vamos a hacer algo y vamos a generar una empresa. A lo mejor, pues el riesgo va a ser mucho, pero así como el riesgo es muy alto, también la ganancia puede ser mucha, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta tener una mentalidad empresarial para saber que cuando arriesgas, también posibilidades de ganar. No solamente estar en los prejuicios e irnos por la parte negativa de todo. Entonces, Claro. si eso se aplica, podemos Pues hacer algo. resaltar toda esta parte del trabajo, de no darse por vencido, de arriesgar, porque exactamente como tú bien lo mencionabas, si arriesgas puedes ganar y que el ego no se interponga, ¿no? En tus aspiraciones y pues lamentablemente sí es algo en lo que hemos estado topando, pero pues ojalá que en estos 15 años, así como tú lo proyectaste, pueda ser una industria espacial mucho más consolidada en México. Eres uno de nuestros participantes también estrella en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales. Por favor, cuéntanos cómo va a ser tu participación. Pues va a ser una participación, va a ser una mesa redonda, creo, va a haber un moderador y vamos a hablar acerca de cómo los jóvenes se pueden preparar para llegar a trabajar en la industria aeroespacial, ¿no? Cómo es que ellos pueden encontrar algún lugar ahí en la industria. Excelente. Finalmente, Octavio, un mensaje que quisieras darle a todas las personas que nos están viendo y escuchando acerca del CONACYT, de su importancia, de lo que van a poder ver y de por qué es importante que lo vean y lo difundan. Ok, bueno, este es un evento muy importante porque justo rompe una de las barreras que mencioné hace un rato. Hay unión de personas de muchas instituciones, de empresas y gente que es entusiasta para la sociedad y también quiere aportar algo al espacio. Entonces, es muy importante que lo vean. Les recomiendo muchísimo que estén al pendiente de todas las actividades. Y si les interesa también el espacio, pues es una muy buena puerta que se les abre para que conozcan más acerca de eso y conozcan a las personas, a los participantes y se enriquezcan con lo que tienen para brindarles. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Octavio, por haber platicado con nosotras, por haber compartido toda tu experiencia, que sin duda es invaluable y estaremos muy pendientes de tu participación en CONACYT.
Así es, seguiremos muy de cerca tu participación y todo lo que nos tengas que seguir contando en la mesa redonda en la que vas a estar. Por supuesto que va a ser de muchísima utilidad para todos los jóvenes que quieren incursionar en el sector espacial. Y pues recordarles a todos que el CONACYT se va a llevar de forma virtual por toda la seguridad de todos ustedes. Así que los esperamos del 7 al 9 de octubre sin falta, en donde podrán, por supuesto, que ver a ponentes como Octavio, quien les va a poder proporcionar una participación sumamente valiosa desde su perspectiva profesional y exitosa en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bien.